Buenos días. Bien, en la clase anterior habíamos visto que hay distintas formas de realizar la canalización y habíamos comenzado por la canalización aérea, es decir, aquella que va por zonas superiores, es decir, por el techo, ¿no? Y hablábamos de canalización en techo, es decir, por zonas vistas, o por techo técnico, es decir, cuando tenemos un falso techo y podemos conducir por ahí los distintos tipos de redes de datos, eléctrica, de telecomunicaciones. Y por último habíamos visto la canalización en pasarela, es decir, cuando no tenemos forma de anclarlo al techo y lo que hacemos es crear un puente, una pasarela entre paredes. Y habíamos visto también que en muchos de estos casos hay que intentar que los obstáculos que haya por el trazado, pues de alguna forma el de intentar liberarlos, ¿no? Por ejemplo, es el tema de vigas o el tema de columnas. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo en el que nos ilustra un poco esto, de una de las compañías más importantes en el sector de fabricación de componentes y de instalaciones, que es Legrand. Bien, he visto distintas alternativas, ¿no? Las posibilidades que nos ofrece Legrand o algunas de las posibilidades que nos ofrece a la hora de realizar todo este tipo de canalización, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar precisamente en esta clase. Vamos a hablar de tipos de soportes, es decir, de tipo de estructuras que podemos utilizar para llevar la canalización. Y como vemos aquí hay varias opciones. En primer lugar podemos utilizar lo que son las bandejas, ¿no? Que conocemos ya, bandejas de rejilla, sujetas al techo a través de varillas, ¿vale? Lo que tenemos aquí, esas varillas que nos permiten sujetar a través de una estructura metálica nuestra bandeja portacables. Este tipo de soluciones se utiliza sobre todo con poca carga, es decir, cuando hay pocos cables. Cuando tenemos más carga, es decir, cuando tenemos ya un volumen de cables considerable y el peso es bastante más grande, lo que hacemos es acudir a otras soluciones como es el soporte de techo. Es decir, ya en lugar de utilizar varillas, lo que utilizamos es este soporte, normalmente en escuadra, que nos permite soportar mucho más peso, ¿vale? Dice que las cabezas pueden ser pendulares, de forma que podamos también tener distintas inclinaciones y bueno, que se ajuste de alguna forma al perfil o a las características del techo, de las paredes o de los obstáculos que tengamos que vencer. Dice, lo bueno que tiene es que además podemos poner, como se veía en el vídeo, distintos niveles de bandejas, es decir, yo podría utilizar estos mismos soportes para poner varios niveles. Entonces, esta es la solución que soporta más peso, ¿vale? Soporte de techo. Y por último, cuando no tenemos posibilidad de anclarlo en el techo, lo que tenemos es la posibilidad de realizar o de utilizar soportes de pared, es decir, anclarlos a la pared en lugar de al techo. Esto es típico cuando tenemos techos, por ejemplo, que no son perforables o que no hay posibilidad porque, por ejemplo, son de cristal. Bien, en cuanto al tipo de fijación que podemos utilizar, ¿no? A la hora de anclar estos soportes, pues también depende de varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, de qué material
¿Mm? De qué material está hecha la superficie en la que voy a anclar el soporte. Decíamos, si es de cristal, evidentemente no voy a perforarlo, sino que voy a utilizar alternativas. Pero, por ejemplo, también depende, por ejemplo, si lo que tenemos es una viga, que por supuesto la dificultad para realizar un anclaje, ¿no?, para perforarlo es bastante grande, pues utilizaremos otro tipo de soluciones. En este caso, por ejemplo, lo que veis aquí es lo que se conoce por grapas, ¿no? Utilizamos grapas que lo que me permiten es anclar sin tener que perforar. Otro, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de soporte o el anclaje es cuánto peso debería soportar ese soporte, ¿vale? Entonces, si es mucho peso, pues ya hemos dicho que nos iremos a unas soluciones u otras y que anclaremos a través de unas soluciones u otras. En cuanto a cuántos soportes hacen falta, es decir, cada cuánto tengo que poner yo un soporte, digamos que eso la normativa también nos ayuda a decir, oye, pues hay que tener en cuenta que si yo quiero que se soporte un peso considerable, no debe haber nunca más distancia que 1,5 metros entre soportes, ¿vale? Más o menos es lo que nos dice la normativa. ¿Vale? Entre dos soportes, como mucho 1,5 metros, para intentar que no haya demasiado peso, que se reparta adecuadamente y no lleguen, por ejemplo, a doblarse las bandejas. Bien, por supuesto, esto depende también, primero, de que el fabricante de las bandejas nos dé unas indicaciones u otras. Esto es, digamos, la normativa general. Y otro motivo para que esa distancia sea menor incluso es que, por ejemplo, tengamos obstáculos, ¿no? Es decir, que tengamos, por ejemplo, una viga en el techo y entonces tengamos que hacer algún tipo de curvatura o de, ¿no?, para salvar ese obstáculo, y entonces tengamos que poner soportes adicionales. Bien, en cuanto a los tipos de bandejas que podemos encontrar, ¿no?, a la hora de poner nuestros cables, aquí veis que podemos encontrar distintos tipos dependiendo, pues, de lo que queramos canalizar. Por ejemplo, esta primera, la bandeja de lecho continuo, que veis que lleva los cables y que van los cables separados, ¿no? Eso es una práctica habitual, es decir, sobre todo el separar los cables de telecomunicaciones o cables de datos de los cables de alimentación eléctrica. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la alimentación, los cables eléctricos, producen un campo magnético que puede interferir en los cables de datos. Entonces es importante que los separemos físicamente, ¿vale?, de forma que no estén mezclados o no estén solapados unos encima de otros. Bien, este tipo de bandeja de lecho continuo es para cualquier tipo de cableado. La que se suele utilizar más para cableado estructurado, es decir, para el cableado que nosotros estamos manipulando, con el que trabajamos nosotros, es la bandeja de rejilla, es decir, esa que, pues eso, que es como un entramado, ¿no?, una rejilla, y que, como veis, también puede tener la opción de un separador, precisamente para evitar que se mezclen cables de alimentación con cables de datos. Otro tipo de bandeja es la bandeja de escalera, que dice, bueno, es para cuando tienes limitaciones estructurales, ¿no?, porque es una bandeja muy robusta, y ahí incluso los soportes podrían estar separados hasta 3 metros, ¿vale? Es más de lo que nos decía la norma, pero bueno, dado que hay situaciones o circunstancias en las que no es posible poner soportes cada menos espacio, este tipo de instalación lo que nos permite es una canalización robusta en la escalera y que podamos tener soportes cada 3 metros incluso. El último tipo es la bandeja modular. La bandeja modular lo que hacemos es separar a través de la propia estructura los diversos tipos de cables para que no interfieran unos con otros, ¿vale? Así evitamos, como dice ahí, interferencias entre los distintos tipos de cables y mejoramos las prestaciones de nuestra instalación. Bien, en cuanto a la protección electromagnética, ya hemos dicho que es importante separar los cables, pero también es posible que la interferencia no venga de los cables eléctricos, sino que venga de, ¿no?, de los alrededores de las bandejas. Entonces, ¿qué tipo de bandeja deberíamos utilizar? Pues depende, ¿vale? Hay bandejas, por ejemplo, como dice aquí, que no tienen protección, como son las bandejas que pueden ser de plástico, ¿no?, que son simplemente aislantes, pero aislantes, pues, de la humedad, de lo que sea, ¿no?, o simplemente para separarla. Esas no tienen ningún tipo de protección. Frente a estas, pues ya tenemos otras que tienen protección mínima, buena protección o máxima protección. Curiosamente, las de rejilla, que es la que decíamos que utilizamos para
instalaciones de cableado estructurado son las que ofrecen una protección mínima. Sin embargo, por el peso que tienen, ¿no? Por las características que tienen, pues son suficientemente buenas para la mayoría de las instalaciones de cableado estructurado. ¿Vale? Pero el problema que tiene es que la protección frente a interferencias electromagnéticas es muy pequeña. Si necesitáramos mayor protección, ya nos vamos a modelos, digamos, con mayor protección porque son más tupidas, son más cerradas, pero evidentemente son mucho más caras. Y por último, si lo que deseamos es una protección ideal, ¿no? La máxima protección es tener completamente cerrados los cables en tubos que tienen ya un grosor considerable. ¿Vale? Entonces depende un poco de la relación entre lo que es la interferencia, las interferencias que recibimos del exterior y el precio o el coste que tiene cada una de esas canalizaciones. ¿Vale? Vale, alguna cosita más interesante sobre canalizaciones. Nos dice por aquí también, por ejemplo, que cualquier bandeja metálica debería ir provista de una toma de tierra, ¿no? De forma que cualquier derivación y tal pues pueda ir a tierra y no se produzca pues eso, algún tipo de derivación sobre las canalizaciones que al fin y al cabo son metálicas. Bueno, por aquí nos da ciertas indicaciones que bueno, podéis leer tranquilamente. Y aquí por ejemplo veis también pues cómo hay que atravesar, por ejemplo, de obstáculos como puede ser un muro, como puede ser una pared, ¿no? Cuál es lo que nos recomienda la norma. En cuanto al cableado, también nos da algunas indicaciones, algunas recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo primero que nos dice es que si tenemos que cablear, ¿no? Tenemos muchos cables, tenemos mazos de cables, ¿no? Es importante que esos mazos de cable vayan ordenados en la medida del posible. Fijaos la cantidad de cables que tenemos ahí, ¿no? Es decir, mazos de a lo mejor 50, 100 cables, pero de alguna forma tienen que estar ordenados. Ya no solo separados, como decíamos antes, de los cables eléctricos o incluso dependiendo de dónde vienen o a dónde van cada uno de los grupos de cable, sino también, bueno, pues tenerlos ordenados, por ejemplo, a través de cintas de velcro, ¿vale? Para que no vayan ¿no? un poco a mogollón, sino de alguna forma ordenados, que vayan, que reposen sobre la bandeja de forma también ordenada, de forma que siempre evitemos que los cables queden estrangulados, es decir, que haya algún tipo de, ¿no? de que se vean aprisionados o que se vean doblados, ¿no? Para evitar torsión de los cables o que se estrangulen por algún tipo de curvatura o entre los propios cables que puedan estropear unos a otros. Bien, dice también eso que se agrupan los cables en mazos con bridas o cintas de velcro, cada 50 centímetros, 1 metro, y que cuando haya cruces, giros, derivaciones, habrá que colocar un refuerzo en cada grupo. Bien, decíamos antes que las interferencias electromagnéticas pues, pueden provocar que haya interferencias en nuestros cables. ¿Vale? Por eso es conveniente también que, aparte de separarlos, intentemos, por ejemplo, dentro de nuestra bandeja, que al fin y al cabo las que hemos dicho que utilizamos para nuestras instalaciones de cableado estructurado, decíamos que eran bandejas que tienen protección mínima. Entonces, es conveniente, por ejemplo, que evitemos dejar los cables en la zona central. ¿Por qué? Porque si tenemos interferencias, esas interferencias que son circulares, van a afectar de esta forma. Entonces, donde más van a afectar es en la zona central de la bandeja, por lo que nuestros cables deberían estar en los laterales, es decir, pegadas a las paredes de la bandeja, como vemos en esta imagen, ¿vale? En lugar de tenerlos apelotonados o en el centro de la bandeja, intentar en la medida posible ponerla en los lados de la bandeja, que es donde hay menos interferencia. También nos recomienda que, como dice aquí, que los mazos estén lo más separados posibles, apilar los cables en las esquinas, como decíamos, para evitar las zonas expuestas a interferencias electromagnéticas, que cuando sea posible también utilicemos divisores de canalización, es decir, algún tipo de chapa o de estructura que permita separar cables eléctricos, por ejemplo, de cables de red, y en la medida de lo posible también, cuando tenemos cruces en red, cruces en ángulo recto o cruces de cables, que lo hagamos en ángulo recto. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando un cable va en esta dirección,
genera un campo magnético que es perpendicular. Ese campo perpendicular, si el cable que cruza es también perpendicular, lo que ocurre es que ese campo magnético no le va a afectar. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos cruces de cables, vamos a hacerlo de forma que estén en perpendicular los cables. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.